Bueno, ahí va la primera pregunta, Sergio. Eh, ¿Cómo llegás a Amanda Peralta? Primero, para dar una breve miscelánea, se ha escrito mucho sobre los 70, sobre la violencia revolucionaria, pero sobre las organizaciones que participaron en los 60 se ha escrito muchísimo menos. ¿Cómo fue que llegaste a los 60 más que a los 70? Mirá, ahí tuvo que ver, el contacto con Amanda viene de la publicación de un trabajo que hicimos con un compañero, Axel Castellano, sobre el grupo del Vasco Bengochea. El grupo del Vasco Bengochea es un grupo que quiere iniciar la lucha armada en Tucumán en el 64, durante el gobierno de Ilia, casi en paralelo con el EGP de Macetti y de Salta. Es un grupo que viene del trotskismo, al menos sus principales referencias, entre ellas el Vasco Bengochea, de Palabra Obrera. Palabra Obrera en su momento había hecho entrismo en el peronismo durante la resistencia, y el Vasco en particular, junto con otros compañeros, había ido a Cuba, a uno de los primeros, o el primer campamento político-militar que se iba a hacer en Cuba. Ahí vienen con la decisión de lanzar la lucha armada y no lo logran porque el departamento donde estaban almacenando explosivos en la calle Posada vuela por los aires y mueren el Vasco y otros cuatro compañeros que eran como el núcleo de dirección de ese grupo. Amanda era una compañera periferia en La Plata de ese grupo. Ella en ese momento tenía una relación con Carlos Vanegas, que era alguien que estaba vinculado a ese intento primario de lucha armada. Con Axel empezamos una investigación porque nos llamaba la atención varias cosas de esta historia. Primero, lo desconocida. Segundo, trotskistas que habían hecho entrismo en el peronismo. Tercero, trotskistas impactados por la Revolución Cubana que llevaban adelante la lucha armada. Y lanzamos un cuadernillo, una primer versión. No me preguntes cómo, no, lo debe haber dicho, pero no me acuerdo. Esa versión le llega a Amanda en Suecia, y como Amanda había estado muy cercana a ese grupo y de hecho había hecho varias tareas logísticas, etcétera, para el grupo del Vasco, nos contacta y cuando viene a la Argentina quiere charlar con nosotros porque nos quería aclarar un par de cosas y tenía un par de diferencias con el enfoque del texto. Ahí le hacemos una entrevista en los 36 billares, una entrevista que primero iba a ser algo corto en función del libro del Vasco y terminan siendo 7, 8 horas donde ella cuenta toda su vida militante y bueno, era material que nosotros usamos mucho para la segunda versión del libro del Vasco. Porque como siempre sucede, cuando vos tirás una investigación, empiezan a aparecer rebotes y se te abren nuevas cosas, que es lo que sucedió ahí. En el Cuando caso, Amanda fallece, sí, perdón, dale, Vasco Bengochea, sí, Palabra Obrera, Nahuel Moreno no estaba en Palabra Obrera también. seguramente es el referente de Palabra Obrera. El morenismo tiene un acercamiento al peronismo en el segundo gobierno de Perón, en el marco del golpe. Y de hecho se meten en el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que era un grupo de izquierda que apoyaba al peronismo, que dirigía Dickmann, un histórico dirigente socialista que había roto con el Partido Socialista, entre otras cosas por su oposición acérrima al peronismo. Este grupo, liderado por Moreno, se mete en el Partido Socialista de la Revolución Nacional y cuando llega el golpe, tiempo después, arman Palabra Obrera dentro del peronismo. De hecho, el nombre del grupo viene de un periódico que sacan, que es Palabra Obrera, y como el periódico tiene cierta repercusión en el activismo del peronismo, a todo el grupo le ponen Palabra Obrera. El Vasco era parte de la dirección de ese grupo que durante varios años hacen turismo en el peronismo. Lo que ocurre es que el Vasco y otros compañeros
Primero que tienen un acercamiento a Cook, a Elige Guren y a otros compañeros de la izquierda del peronismo en la etapa de la resistencia. Y segundo que cuando llega la Revolución Cubana, quedan muy impactados por el tema de la revolución, por la figura del Che, y ya vuelven convencidos de que hay que lanzar la lucha armada. Estamos hablando de los primeros 60. Amanda, que venía de una militancia en la Juventud Peronista de La Plata, ligada a la resistencia peronista, etcétera, hace un vínculo con este grupo. Y de hecho, después de Posadas, ella cae presa, junto con otros muchos, cuando la represión empieza a seguir el hilo de quienes podían estar supuestamente vinculados al grupo del Vasco. Sí, el contacto con ella viene por toda esta historia. Obviamente la entrevista toma entidad propia a partir de quién es Amanda, ¿no? En el caso puntual, para hablar de la resistencia peronista, los orígenes míticos de la resistencia peronista, o sea, lo que contaba Jorge Rulli, que se juntaban en una esquina de Corrientes y Esmeralda, y que eran como una especie que cagaban a trompadas a los gorilas, y que eran pibes de 16, 17 años que mezclaban el engrudo con vidrio molido, y para así la gente se lastimaba cuando sacaba, toda esa cosa como mítica, la palanca del tranvía, todas esas cosas. Ella es parte de esa resistencia peronista que tiene mucho más de folclórico que de contenido político, digamos. Es el origen de Amanda Peral, digamos, esa resistencia, si se quiere, Y en La más Plata. poética que otra cosa. Es un grupo que en La Plata, sin contacto inicialmente con el grupo de Rulli, porque en la resistencia florecen decenas de grupos sin relación orgánica entre sí, hacen más o menos algo similar, se dedican a poner caño, sobre todo en los lugares donde se considera que hay gorilas, etcétera. Nos cuenta en la entrevista que un compañero que era químico inventa una suerte de gas que en los paros arrojan en los colectivos para que los paros sean más fuertes, etcétera. Es una lógica de acción directa muy importante en La Plata. Algunos compañeros de La Plata de esa JP, incluido Carlos Banega, Ramos, David Ramos, la propia Amanda, se vinculan al grupo del Vasco. ¿Sí? Vanegas con una relación orgánica. Cuando Posadas estalla, algunos escapan, entre ellos Vanega. Amanda cae presa, está presa unos meses porque no le pueden comprobar absolutamente nada de su ligación con el grupo. Y cuando salga de la cárcel, se va a vincular a Acción Revolucionaria Peronista, el grupo que Cook y Alicia empiezan a armar desde el 64 en adelante. Así que ella, antes de la FAP, antes de Tacorralo, tiene todo un paso por ARP. El Vasco Bengochea muere, es el que muere en el 64 cuando vuela un edificio entero. Es la calle Posadas, lo que te contaba antes. El Vasco y cuatro compañeros más mueren en el estallido de Posadas. Y ahí se arma la diáspora del grupo que estaba intentando, haciendo acopio logístico para lanzar una experiencia armada en Tucumán. En realidad, un tema que nos permite abordar el caso de Amanda es, primero, las experiencias, los intentos de experiencia armada en la Argentina son tempranos, no son de los 70. Digo porque, como vos decías al inicio, hay toda una idea, porque los grandes grupos armados de mayor desarrollo crecen desde Onganía en adelante, pero en realidad hay varios intentos y acciones de distintos grupos, del peronismo y de corrientes de la izquierda, que ensayan acciones armadas, entre ellas la del Grupo El Vasco. Lo otro es el peso de la cultura de la resistencia en el peronismo en particular, que es un antecedente clave para que hablemos de la izquierda peronista. Es decir, la IP que a mi criterio se configura cuando aparece ARPDQ, cuando aparece el movimiento revolucionario peronista de Rearte, etcétera, en realidad se nutre en gran medida de la lógica de la resistencia, el apego a la acción directa,
la idea de un vínculo fuerte a partir de la lucha, el desprecio a la rosca y a los políticos y dirigentes sindicales entreguistas, incluidos los del propio peronismo, la voluntad de confrontar muy fuerte con el poder político. Esas son cosas que la izquierda peronista va a recuperar. Y Amanda hace ese tránsito de la militancia en la JP al vínculo con el grupo del Vasco, a ARP de Cook, a la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, y el lanzamiento en Tacorralo, en Tucumán, que en realidad, más que lanzamiento, es un campamento preparatorio, los detienen a todos, incluido Amanda, por eso se la considera Amanda la primer mujer guerrillera, porque es la primer mujer que cae dentro de un grupo armado que está lanzando Tacorralo. 1968, dictadura de Onganía. Amanda era la única mujer de ese grupo. Así que por eso y muchas cosas más, ameritaba sacar la entrevista. La entrevista quedó durante mucho tiempo como soporte del libro del Vasco, pero después que Amanda fallece en el 2009 y años después, bueno, era evidente que había que hacer un rescate histórico. Que la oportunidad vino por la colección Militancias. Yo soy parte, junto con Miguel, de un grupo que se llama Contrahegemonía Web. Contrahegemonía Web es un portal, pero que además de portal, entre otras cosas que hacemos, es lanzar libros. Y lanzamos, junto con los compañeros, compañeras de herramienta, una colección que se llama Militancias. Militancias es una colección que intenta rescatar trayectorias militantes, historias de vida de distintas corrientes políticas. Un poco con la voluntad de aportar un granito de arena a que los cortes históricos eh, mermen y no sean tan habituales. Eso que decía Walls, las memorias de las luchas populares se pierden y parece que la única continuidad es la de las clases dominantes. Bueno, si tenemos que reconstruir nuestra propia historia, Militancia, la colección, que ya salió un segundo libro y van a salir otros, arranca con la entrevista a Amanda, que tiene un estudio introductorio, la propia entrevista y un diccionario para quienes Amanda hace referencia a un montón de personas, organizaciones, etcétera, hoy en día quizás poco conocidas, para que queden un poco más claras. Así que eso es el entramado del libro y la aparición del libro. En el caso, para hablar un poco, antes de meternos en Taco Raro puntualmente, ya la Revolución Cubana se explica ya en el 63-64, ya lo que parece, o sea, algunos lo comparaban a Batista con Perón, porque digamos, el frondicismo y demás en un primer momento festeja la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana se ve como una revolución nacionalista contra un dictador bananero de runfla mafieril como era Batista, pero ya en el 63 ya Fidel ya es el que ya es presidente del Partido Comunista Cubano. Digamos, la Revolución Cubana, eh, digamos, es el elemento que de alguna manera sería los tipos políticos que dice, bueno, es por acá es la acción armada. Yo creo que se juntan varios factores. Es y no lo es totalmente al mismo tiempo, en mi opinión. ¿Qué pretendo decir con esto? Primero, la resistencia tiene un reflujo, sobre todo a partir de Frondizi, y las derrotas de la huelga insurreccional del frigorífico Lisandro de la Torre y varias huelgas textiles, metalúrgicos, ferroviarias, etcétera, que son derrotadas en el año 59. Y además empieza a aplicar el plan Conintes. Entonces, para el 59-60 hay un montón de presos, presas que vienen de la resistencia. Entonces, claramente se está sacando un balance, hay un montón de militancia que está haciendo un balance, Amanda lo expresa muy claro en la entrevista, dice, en ese momento estábamos buscando, porque resistir está bien, pero en algún momento hay que dejar de resistir y buscar una estrategia que te ponga en otras condiciones. Es decir,
hay todo un proceso de lucha y de acciones insurreccionales que es la de la resistencia. Eso hace que muchos compañeros, compañeras de la izquierda del peronismo, que todavía no estaba organizada como corriente, mire con simpatía la revolución cubana, como vos decís, luego de advertir en menos de un año que la revolución cubana no era un golpe al estilo de la Libertadora, sino que ahí había otro proceso mucho más profundo. Por eso Cook va tempranamente a Cuba, junto con Alicia Eguren, y por eso ya rápidamente, te diría que para el 60, 61, para muchos sectores de la izquierda y del peronismo, la revolución cubana ya es un horizonte. Entonces, yo diría, algo que dice Miguel en el libro de Cook que me parece, yo comparto muy plenamente. La revolución cubana es en todo caso una constatación de que hay que tomar un camino armado en ese momento que implica un desafío a las estructuras de poder. Pero esa constatación solo es posible por el proceso previo a la resistencia peronista. Sin la resistencia, difícilmente se hubiera llegado a las mismas conclusiones, o en todo caso, el proceso hubiera sido diferente. Entonces, además de la izquierda, o de sectores que vienen a la izquierda, que empalman con la revolución cubana, hay todo un sector del peronismo que se liga a la revolución cubana. Obviamente con Cook y Alicia como figuras estelares. No es casual tampoco que Amanda, cuando salga en el 64 de estar presa, se vincule a la ARP, al grupo que El está propio armando Cook. Perón, las lecturas que hace el propio Perón sobre la Revolución Cubana van cambiando, ¿no? Que lo vimos en el 59, en el 61, y ya en la crisis de los misiles, los escritos de Perón son favorables a Cuba y critican, digamos, el movimiento preventista americano, la especie de Alianza para el Progreso, digamos, las prebendas de Kennedy, digamos, para aflojar los movimientos latinoamericanos. Digamos, todavía Estados Unidos no está tan claro qué va a hacer Estados Unidos ante los movimientos insurreccionales. Todavía no hay consenso, una represión brutal en los 60. Todavía hablan de Kennedy de la Alianza para el Progreso, Johnson sufren algunos intentos de represión. O sea, todavía los yanquis son mucho más cautos en reprimir a América Latina y creen que pueden, mediante la socialdemocracia, sofrenar los avances sociales. ¿Qué opinas de eso? Mirá, yo ahí lo que creo es que después de la Revolución Cubana y sobre todo después del fracaso de Bahía Cochinos, ya la Alianza para el Progreso se combina con la doctrina de seguridad nacional. Es decir, es un juego de pinzas. Aumentar las inversiones de capital estadounidense en América Latina, profundizar la lógica de la dependencia, limitar a las oligarquías terratenientes, porque algo que la Alianza para el Progreso dice que hay que modernizar el agro para evitar que las guerrillas comunistas se expandan en América Latina, al menos discursivamente plantean eso, y la creación de la Escuela de las Américas, el inicio de la capacitación, etcétera. Ahí vos ya tenés un antecedente que es previo a Estados Unidos, que son los franceses, porque en realidad los primeros que plantean en la Argentina el tema de la represión, el tema de cuadricular el país, el tema de la tortura y de la guerra psicológica como un elemento esencial, son oficiales franceses dando clases en las Fuerzas Armadas Argentinas ya desde el año 59, 59, 60. Entonces son los primeros. Obviamente esto tiene que ver con Argelia, tiene que ver con la derrota que habían sufrido en Vietnam. Entonces, los franceses son los primeros en una etapa bien temprana en introducir las ideas de una lógica de represión fuerte. Estados Unidos lo toma desde el principio de los 60 y combinan Escuela de las Américas con Alianza para el Progreso. Pero, por ejemplo, digo, en el año 65, la intervención americana en República Dominicana, cuando intervienen hasta que se dan las elecciones, creo que son 2 años los yanquis,
todavía en Dominicana aplican ciertas políticas sociales, sofrenan las oligarquías locales porque saben que el feudalismo agrícola americano es un caldo de cultivo para el comunismo. Digo, todavía hay cierta variable desarrollista, a eso me refiero en el pensamiento No, no, es mainstream. que la Alianza para el Progreso es desarrollista. No te quepa ninguna duda de eso. El desarrollismo es una forma de readecuar la dependencia. Fíjate respecto a las intervenciones, que en realidad si vos hablás de Centroamérica, Estados Unidos viene aplicando intervenciones militares mucho antes. De hecho, previo a la Revolución Cubana, derriban un gobierno nacionalista como el de Arbenz en 1954 en Guatemala, momento donde el Che estaba en Guatemala y lo cuenta, y antes de encontrarse con Fidel y los exiliados cubanos en México, tiene la experiencia del golpe a Arbenz y el hecho de que Arbenz tarda en darle armas al pueblo para enfrentar el golpe preparado por la CIA, que es toda una conclusión para el Che. República Dominicana del 64-65 es como la reafirmación de eso. Ahora, el proyecto desarrollista es un proyecto que tiene que ver con la Alianza para el Progreso. Es esta idea de que supuestamente hay que modernizar América Latina de la mano de la industria pesada. ¿Quiénes van a hacer las inversiones de la industria pesada? Los capitales estadounidenses. Es Frondizi, es el integracionismo, siempre con la proscripción del peronismo, ¿no? Y del Partido Comunista. Sí, en el caso puntual, digo, Estados Unidos rompe la Unión Centroamericana en el siglo XIX, eso lo decía Teddy Roosevelt, que era necesario romper cualquier intento de Unión Centroamericana para evitar que se forme una unión aduanera que impida extraer las materias primas de manera prebendaria, el bananerismo político, digamos. Sí. Digamos que nos metimos más en política internacional que en Amanda Peralta, pero bueno. No, bueno, dale, podemos retomar, volvamos. Bueno, volvemos a Amanda Peralta. Sí, iba a contar otra cosa, pero volvemos a Amanda Peralta. En el caso, el antecedente inmediatamente posterior en la guerrilla, en la lucha armada al Taco Ralo, es el EGP. Jorge Lanata escribió una novela sobre el EGP que se llama Muertos de Amor. La novela coquetea con una especie de 1984, de cosa orwelliana, bastante desagradable, en donde en su pelea contra el kirchnerismo quiere hacer una especie de pasquín antiguerrillero. Pero es cierto que había como un macartismo interno que Macetti termina matando a un tipo porque quiere desertar, una cosa así. ¿Hasta dónde se aprendió de lo que pasó con el EGP? Que también tuvo una cosa así, que mataron a uno mientras dormía. Tengo entendido que hubo asesinatos entre ellos por romper la disciplina en la yunga más impenetrable, digamos. Y la experiencia del EGP, hay un libro de Gabriel Roth que es muy interesante al respecto. Mirá, como sabemos, el EGP era un intento de instalar una guerrilla donde en realidad quien iba a tomar el mando finalmente era el Che, por eso Macetti es el comandante segundo, porque el comandante primero era el Che. Es cierto, durante la acción guerrillera hay dos compañeros que no resisten las penurias físicas. Esto es algo tremendo porque la mayoría de la gente del EGP no tenía vinculación con la zona ni un conocimiento previo. Entonces físicamente están realmente muy desgastados y hay dos compañeros que quieren desertar y van a ser fusilados. Esto es así, objetivamente es así. Podríamos discutir cuánto sacó de conclusión las guerrillas posteriores o no respecto a esto. Respecto al grupo del Vasco es muy difícil porque son en paralelo. Es decir, en el mismo momento que el Vasco y sus compañeros, Amanda incluida, están intentando armar una experiencia en Tucumán, se está desarrollando lo del EGP. Cuando el EGP cae, y esto es marzo del 64, todavía no se ha producido el estallido de Posada, de la calle Posada. Y todo lo que rodea al EGP se va a conocer muchos años después por testimonios de compañeros que sobreviven y están presos del EGP.
en la década del 60. Por lo tanto, sacar conclusiones de la experiencia es más difícil. Nosotros ahí tenemos con Amanda un contrapunto que ella lo expresa en la entrevista, se puede ver claramente, porque lo que plantea ella es que en realidad hay un traslado del foquismo y de una versión cubana de manera crítica a la Argentina. Y ahí hay un debate porque, de acuerdo a lo que nosotros pudimos reconstruir, había una preocupación del grupo del Vasco por vincularse con dirigentes sindicales como Leandro Fote en Tucumán, dirigente de los ingenios azucareros, pensar la relación guerrilla, organizaciones sindicales. La elección de Tucumán tiene que ver con una fotia hipercombativa y con una lógica determinada, no era una elección al azar. Y después, si vos continúas con las organizaciones armadas, nosotros vemos que hay casos de foquismo, pero también hay casos que, por el contrario, desarrollan frente de masa, laburos políticos que difícilmente puedas reducir a la categoría del foquismo. Y ahí tenemos un debate con Amanda. Debate que se puede ver en la entrevista, en los mejores términos, con el mayor respeto y, obviamente, con todo lo que implica la figura de Amanda y el rol que cumple. Yendo, nos queda poquito, porque ya se cortan los 40 minutos, pero bueno. Eh, el 66 es como una vez dijo Roberto Perdía, la democratización de la represión, porque ahí caen todos en la volteada, inclusive la clase media caniche o que había sido muy gorila y que había apoyado los anteriores golpes de Estado, pero esta vez se veía amenazada por la censura y demás. Digamos, el golpe de Onganía, se puede decir que es como el lugar donde lleva a la guerrilla a una gran cantidad de jóvenes, 66, 67, digamos, el caso de Camilo Torres, ¿qué se puede decir puntualmente sobre esos 66, 67? Sin duda hay un momento de inflexión. Eso sin lugar a duda, efectivamente, la instalación de grandes empresas en la Argentina de la mano de lo que charlábamos antes, ¿no? La Alianza para el Progreso, el desarrollismo, etcétera. El ataque a las condiciones de vida y de trabajo del movimiento obrero, la experiencia previa de la cultura resistente con ese reflujo momentáneo entre el 59 y el 60 y pico, el impacto de la Revolución Cubana, el impacto de la muerte del Che en Bolivia, que en términos simbólicos y culturales para toda una generación lo marca a fuego, y la idea que tiene la dictadura de Onganía, que te dice muy claramente, nos venimos a quedar por décadas, a diferencia de los golpes al Estado anteriores, dicen claramente, somos una dictadura de doctrina de seguridad nacional, las fronteras son fronteras ideológicas, el eje es el combate al comunismo, entendiendo por comunismo cualquier tipo de lectura crítica sobre la realidad, y nos venimos a quedar por décadas. En ese marco, efectivamente, con todo eso que se combina, que acabamos de mencionar antes, hay un momento de inflexión. Y la idea de Taco Ralo, ya con una militancia que proviene de afluentes muy diversos, de la FAP, las primeras FAP, te marca eso. Es el primer intento de lucha armada dentro del peronismo, después de Uturuncos, después de esto que te contaba de la conexión del grupo del Vasco con el peronismo, etcétera. Un intento bien concreto. Los compañeros, compañeras que sobreviven y que no están en taco de la FAP van a llevar adelante acciones armadas, y la FAP son la primera organización armada que sobrevive a su primer derrota y permanece. A esa organización armada se le van a ir sumando en el peronismo descamisado, se le va a ir sumando obviamente Montonero, se Pero le por va a ejemplo, sumar la FARC en un proceso de peronización, y por izquierda la FAL, que ya estaban operando, y el PRT, que viene de un proceso de definir la lucha armada en el 68. en el caso de FAL, las acciones son más simbólicas, robo de material, son incruentas, son más golpes de mano que acciones armadas.
En realidad lo que hace la FAL durante mucho tiempo, la primera acción militar que hace es el robo del Instituto Geográfico Militar, donde se llevan un montón de armas, etcétera. No firman lo que hacen, porque lo que hacen las protofal, porque todavía no se llaman Fuerzas Armadas de Liberación, es la idea de que hay que tener un largo tiempo de acumulación logística para recién después lanzarte públicamente. Pero para la época de Taco Ralo, etcétera, muy poco tiempo después las FAL se lanzan a atacar Campo de Mayo e intentar robar Campo de Mayo en un operativo. Ya están en otra escala de operativos que los primeros años 60. Acción Revolucionaria Peronista, ¿qué acciones tiene? Perdón, y con lo de Campo de Maya, ¿cómo termina? Termina no bien, no porque haya resistencia militar, sino porque lo que descubren cuando intentan ingresar vestidos de militares, falsificando que las armas que buscaban no estaban ahí. ¿Sí? Pero eh, a partir de ese operativo la inteligencia empieza a tirar del hilo para llegar a una organización que para esa altura era la fusión de varios grupos que venían de distintas tradiciones. Es toda una historia la de la FAL. Amanda cae presa en Tacorralo junto con el resto de los compañeros, pero la FAP como organización sobrevive a Tacorralo. Y de hecho, hay un operativo posterior cinematográfico que es el operativo de liberación de la cárcel del Buen Pastor para sacar a Amanda y a compañeras de la FAL que estaban detenidas en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Acción que convergen la FAP, la FAL y Montoneros. Incluso se dice que el propio Firmenich, y lo confirma Amanda en la entrevista, es parte de lo operativo de liberación de Amanda y de las otras compañeras de la FAL de la cárcel de Buen Pastor. ¿Sí? Pero ahí Bueno, ya en estamos ese sentido, hablando, yo no me acuerdo ahora exactamente la fecha, calculo que debe ser 1970, pero ya te lo confirmo, porque tengo el pero por ejemplo, diccionario. ya en el 64 roban la espada de San Martín. Sí, eso es la juventud peronista, viene de otro palo. ¿Sí? El operativo del Buen Pastor que te contaba, 26 de junio del 71. Digo, Amanda está presa. la Organización Desde el Revolucionaria Peronista, 68. perdón, ARP, ¿qué acciones hace? La asociación, la ARP, la de Cook. Bueno, este es el tema. Y esta es la discusión por la cual Amanda y otros compañeros se van de ARP. Cook y Alicia planteaban que había que hacer toda una acumulación en el peronismo a nivel político y a nivel sindical antes de lanzar la lucha armada. Preparan un grupo especializado militar donde estaban Egas, Bardoneschi, gente que venía de la experiencia del grupo del Vasco, que están ahí en ARP, pero no llevan adelante acciones armadas porque plantean que hay que tener todo un tiempo de preparación y el gordo, que había sido muy solidario con la gente que sobrevive de EGP, era muy crítico de la experiencia de EGP, porque planteaba justamente, pese a su vínculo con el Che, etcétera, que ese no era el mecanismo para lanzar la lucha armada en la Argentina, una Argentina industrial, con un movimiento obrero poderoso, con desarrollo urbano muy grande, y que la lógica de las acciones armadas tenían que llevarse adelante de otra manera. Amanda y otros compañeros discuten con Cook, discuten con la Alicia, sobre todo, y se alejan en el 67, después de una huelga portuaria que ARP había apoyado un montón contra la dictadura de Onganía. Y ahí se conectan con Cacho el Cadri y se conectan con grupos que vienen del cristianismo de base y se conectan con compañeros que venían de la experiencia del MNRT Tacuara
el Policlínico Bancario, que estaban en Uruguay, que habían empezado a militar en los primeros Tupamaros, y que cuando caen los primeros Tupamaros, esos compañeros vuelven. Las primeras FAP es la convergencia del sector de Juventud Peronista de Cacho, los compañeros como Amanda que vienen de ARP, etcétera, y algunos de los cuales han hecho la experiencia del grupo del Vasco, etcétera, de grupos cristianos de base y de compañeros o compañeras que vienen de Tacuar. Eso es lo que arma la FAP del 68. Bueno, con eso dejo de grabar.